Pablo, te voy a pedir, por supuesto, en la medida de lo posible, vos estás en las calles de Tel Aviv, si nos podés mostrar un poco cómo está la circulación en las calles y cuál es el panorama. Recordemos que recordarnos la diferencia horaria para ubicarnos bien. Sí, son por encima de las 8 de la noche. Estamos en una noche medio extraña porque estamos en la noche de Tisha B'Av, uno de los días más solemnes en el judaísmo, donde se ayuna y bueno, y la gente más ortodoxa, por supuesto, observa la religión y genera los ritos, pero también algunos locales están cerrados, entonces no vemos tanta actividad en general en Israel, en Tel Aviv un poquito más, como ven a mis espaldas, hay gente un poco en la calle, pero también se mezcla tipo de feriado religioso con la gente tomando recaudos y no estando lejos de sus casas en lugares abiertos, porque recordemos que por más que tenemos la cúpula de hierro, la cúpula de hierro no es 100% efectiva a la hora de interceptar misiles. La gente evita los espacios abiertos como la playa y los parques para que, bueno, las esquirlas a la hora de que caen los cohetes no caigan, digamos, en la actividad de la gente. Entonces, vemos que la gente se mueve poco por esta mezcla de factores, ¿no? Estamos en el barrio Florentín, uno de los barrios donde sonaron las alarmas hace unas horas, en el sur de Tel Aviv, uno de los barrios más populares donde hay mucha cultura popular, se hacen muchos eventos y ahora tiene una escena particularmente más vacía de lo normal. Creo yo que si no estuviéramos en este panorama estaría un poco más llena la calle. Es verdad que algunos locales cerrados por el rito y la fiesta que les digo, pero sí una imagen poco normal para el barrio. Bueno, Pablo, te pido que te quedes en contacto con nosotros y por supuesto tenés prioridad para que nos cuentes las novedades desde allí, desde Tel Aviv, porque la verdad es que esto se actualiza minuto a minuto. Vamos a sumar a esta conversación a Ronnie Kaplan, es portavoz en defensa del Ejército de Israel. Ronnie, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Buenas tardes para nosotros, buenas noches para usted. Hola Carolina, ¿cómo estás? Es importante aclarar que mis comentarios son en mi nombre ahora, pues no nos han llamado todavía los reservistas, por lo menos en mi caso, no me han llamado al ejército aún, así que hasta que no me llamen, hablo solo en mi nombre, como un civil. Bueno, Ronnie, ¿qué particularidades tiene, también considerando la experiencia de algunas circunstancias anteriores en las que nos ha tocado conversar, qué particularidades tiene esta nueva escalada en el conflicto? Básicamente, Carolina, el hecho de que el operativo Alba, que comenzó ayer, comienza con un golpe preventivo y necesario del punto de vista israelí para neutralizar una amenaza de alguna manera inminente y concreta que había de parte de la Yihad islámica contra poblados y ciudadanos de Israel. Bueno, de todos modos, desde Palestina lo que dicen es que esto de alguna manera fue una acción violatoria de algún tipo de acuerdo de cese al fuego. ¿Esto es así? Básicamente, Carolina, tenemos un tema acá de base, como quien dice algo que está en la infraestructura de la cuestión, porque la Yihad Islámica es un grupo considerado como terrorista por parte de la comunidad internacional, cuyo objetivo es aniquilar al Estado de Israel y reemplazarlo por una teocracia islámica regida por la Sharia, que es la ley islámica religiosa, en todo el territorio israelí. Y el medio para lograr este objetivo es la lucha armada. La organización esta rechaza cualquier tipo de proceso político e incluso dentro de las propias elecciones de la Autoridad Nacional Palestina, ellos no participan, sino que boicotean las propias elecciones. Entonces, de alguna manera estamos hablando de un grupo que es un brazo terrorista del régimen de los ayatolás de Irán, que financia, dirige y organiza las actividades terroristas de este grupo en la Franja de Gaza, en la zona de Judea y Samaria, y también organiza este país actividades terroristas en otras partes del mundo. Entonces, un poquito cerrando la pregunta anterior y esta, creo que el objetivo de la operación ahora es actuar contra la Yihad Islámica, ¿sí? En este momento es contra la Yihad Islámica, en la Franja de Gaza, contra estos intentos de atacar a ciudadanos israelíes. Pero sí es importante precisar en este sentido que quien comienza esta escalada, como comentaban antes, es el Yihad Islámico o la Yihad Islámica. Israel
alcanzó ayer la posición de células terroristas que en ese mismo momento estaban intentando disparar misiles antitanque contra vehículos y civiles israelíes. Según lo que dice la inteligencia militar israelí, la inteligencia fue 100% precisa y el ataque también, o el hecho que alcanzaron la posición de estas células terroristas fue 100% precisa. Bueno, voy a sumar a Fabián Calle, es especialista en seguridad internacional. Fabián siempre nos ayuda, y más ahora en un panorama tan pero tan convulsionado. Ronnie, por supuesto, te pido que sigas en contacto con nosotros, y también a Pablo Vinokur desde Tel Aviv. Pero me quedo con algo que mencionaba recién Ronnie, hablando de la yihad islámica palestina básicamente como un tentáculo de Irán, operando, por supuesto, en un territorio muy pero muy delicado como es Gaza. ¿Cuáles son los vínculos? Porque el ideario parece muy parecido, valga la redundancia. ¿Cuáles son los vínculos, por ejemplo, con otra organización existente en ese territorio y con mucho poder y penetración territorial como Hamás? A ver, Hamás es una fuerza político y militar que de hecho ganó las elecciones cuando hubo elecciones libres en las dos regiones, en Cisjordania y en Gaza. La vieja OLP se quedó con la mayoría en Cisjordania y Hamás obtuvo la victoria electoral en Gaza. Supuestamente iban a conformar un solo gobierno, después se estalló una guerra civil entre ellos, la OLP se quedó con Cisjordania, más dialoguista con Israel. Hamás menos dialoguista. Hamás son sunnis, aliados de los iraníes, que son chiitas, por el destino común de pelear con Israel, pero son sunnis. En el caso de la yihad es un grupo que depende mucho más chico, sin poder electoral, no es un movimiento político masivo como Hamás, es una organización básicamente militar, básicamente terrorista y básicamente dependiente de Damasco y de Teherán. Hamás es aliado de Teherán, es aliado de Damasco, pero tiene su propio juego a veces. En el caso de la yihad, son células o una pequeña organización que depende radicalmente y básicamente de Teherán y de Damasco. Bueno, y por supuesto la tensión crece minuto a minuto. Así sonaban las sirenas hace un rato nada más, las sirenas antiaéreas. Hay un estado de alerta en todo el territorio de Israel, por supuesto, tensión, convulsión y muerte en Gaza, porque estamos hablando de 15 víctimas fatales, 125 heridos, heridos también que se han reportado en el territorio de Israel, como nos contaba Pablo Vinokur, personas que han resultado heridas intentando huir hacia los refugios. Se habla de 360 misiles lanzados contra el territorio de Israel, 21 heridos en Israel, 125 heridos en Gaza y 15 víctimas fatales, entre ellas una menor de 5 años. Ahora, me pregunto, Fabián, algo que también se deslizaba en la conversación recién, porque es bien complejo el juego de actores, lo que vos decías, ¿no? Las identidades son distintas, pero hay un enemigo común y al mismo tiempo hay alianzas en común. Entonces uno empieza a pensar cómo se pueden articular incluso algunos de estos grupos en sus facciones más radicalizadas para escalar aún más la violencia en el lugar. ¿Hay realmente un horizonte posible, real y de resultados concretos a la hora de pensar en las negociaciones, o es apenas para garantizar un periodo de remisión, pero la amenaza va a seguir? Acá el actor de fondo es Irán. Irán tiene control absoluto de Hezbollah, que es el gran actor enemigo de Israel en el Líbano. Tiene mucha influencia en Hamás y tiene mucha más influencia en la yihad. Por lo tanto, lo que acá hay que ver es la relación Israel-Irán-Estados Unidos. ¿Qué está pasando en estas semanas? Es muy probable que para bien o para mal, para sí o para no, se llegue a un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. Esto es el tema clave que está atrás de todas estas tensiones. Más allá de los atentados, de las luchas, de lo que veamos esta semana, el juego de fondo es cuando vos anuncies en un programa fracasó el acuerdo nuclear Estados Unidos-Irán o tuvo éxito. Eso va a tener una repercusión directa en la relación de Israel con todas estas organizaciones que son cercanas, en algunos casos totalmente cercanas y en otros casos menos cercanas a Irán. Es impresionante, como siempre terminamos hablando de los grandes actores y sus disputas en el tablero, ¿no? Así es. Y después, obviamente, todas estas ramificaciones que tienen un enorme costo humano, y sobre eso siempre vamos a hacer hincapié en este espacio. Vamos con Pablo Vinokur nuevamente a Tel Aviv,
Pablo, quiero preguntarte por cómo se está viviendo allí. Digo, lamentablemente este no es un escenario nuevo, pero cómo se percibe en las calles, incluso entre tus amigos, colegas. ¿Qué están viviendo en estos últimos 2 días? Bueno, es la incertidumbre de siempre, ¿no? Claro, es estar haciendo tu vida normal y de repente suenan las sirenas y hay que meterse en el refugio, interrumpir la rutina con estas alarmas, con esta amenaza constante, pero no nos olvidamos de, por ejemplo, entre mis colegas, tanto argentinos que viven aquí como el resto de la gente que vive aquí también, de seguir con la rutina, no dejar que esto interrumpa con un ciclo normal, pero por otro lado la angustia de estar con la amenaza constante, la tensión, ¿no? En este momento Tel Aviv volvió un poco a su ritmo normal, más allá de la festividad de esta noche. La gente no deja que estas cosas interrumpan la continuidad de sus tareas y de su vida. Pero por otro lado es una tensión constante que viene hace 1 año y medio con sus altas y bajas. Venimos de un año bastante turbulento en cuanto fue la salida de la pandemia, la escalada de violencia en mayo del año pasado, los tumultos políticos, y ahora agregarle este conflicto no es poca cosa para la sociedad civil israelí, que está cansada, por supuesto, como siempre, de estas cosas, pero que por otro lado no va a perder la esperanza de que un día se termine todo, obviamente, y de poder seguir con la rutina normalmente, pero la angustia y la tensión son moneda corriente en estos eventos, ¿no? Recuerdo que hablábamos con vos, con Michelle Wiktorovich, con otros periodistas en Tel Aviv, hace no mucho tiempo atrás, cuando veíamos, y el mundo veía azorado también las imágenes de la cúpula de hierro funcionando frente a ataques constantes, incluso contra la propia Tel Aviv, y veíamos también las imágenes de esas salidas masivas, entiendo, desplazamientos hacia ciudades menos asediadas, en las autopistas. ¿Se está viendo esa postal hoy en algún punto de Israel? Menos. En lo que parece por lo pronto es que la gente está siguiendo con la vida normal, por más de que sabemos de que esta operación, la operación Alba, puede durar semanas, por lo que dijeron aquí las autoridades. Por ahora vemos la gente quedándose en las ciudades, no se está yendo. Recordemos también que la escalada de mayo del año pasado tuvo mucho de conflicto social en ciudades mixtas, en la ciudad de Lod, en Yafo también hubo, no rivalidades, mal llamadas rivalidades, pero peleas entre civiles, cosas que no son normales de ver. Hay un miedo, una escalada de violencia civil en este caso. Si eso volviera a suceder, creo que sí habría un movimiento de la gente en Tel Aviv hacia las afueras, o mismo de la gente en ciudades más centrales hacia, digamos, ciudades más periféricas a las grandes urbes aquí en Israel, pero por ahora todo sigue normal y no se ve un movimiento grande de gente, al menos hoy, que es el día número 2 de esta escalada, ¿no? Vuelvo al contacto con Ronnie Kaplan, recordemos que es portavoz en reserva de la Fuerza de Defensa de Israel. Ronnie, extiendo la misma pregunta que le hacía recién a Fabián Calle. ¿Cree usted que realmente puede haber un territorio fértil en el contexto de las negociaciones? Vuelvo a repetir que hablo en mi nombre propio porque todavía no nos llamaron a la reserva, pero yo te diría que Israel en este momento creo que no está interesado en una campaña amplia en Gaza, pero está de alguna manera preparándose por si fuese el caso, y de alguna manera también, ¿no? O sea, comentando como, o sea, estar listo para cualquier tipo de desenlace. Creo que esto puede durar varios días más, pero si se pudiese desescalar de un segundo a otro, se desescalaría y esto terminaría todo en este mismo instante, calculo, pero es muy difícil generar esa desescalada de violencia por las dinámicas. Me es importante, Carolina, acotar de lo que decías también antes, del punto de vista táctico, que el ejército israelí no tiene de ninguna manera como objetivo herir a civiles en la Franja de Gaza. Por el contrario, el Jihad Islámico sí tiene como objetivo militar declarado el tema del asesinato de israelíes, ¿sí? O sea, la prueba está que justo pedí el dato, 90 de prácticamente 500 cohetes que han sido lanzados en estos últimos 24 horas prácticamente, quedaron cortos
cayendo, o sea, lanzados por la Yihad Islámica hacia población israelí deliberadamente, quedaron cortos en la Franja de Gaza y otros 14 cayeron en el mar, y esto muestra a las claras que se dispara de forma indiscriminada, ¿verdad? Y a veces puede ser, existe la posibilidad que civiles en Gaza mueran por fuego propio de la Yihad Islámica, y en este sentido, desde el punto de vista del derecho internacional, se comete un doble crimen de guerra. Se dispara mientras, o sea, contra los civiles, al tiempo que la población civil es utilizada como una especie de escudo humano, así lo llama el derecho internacional, y también como israelíes, en mi caso como uruguayo israelí, que creo que es importante recalcar, sí, que los residentes de la Franja de Gaza no son nuestros enemigos de ninguna manera, o sea, de hecho había una entrada creciente en los últimos meses de trabajadores aquí en la Franja de Gaza. El otro día tuve un diálogo interesante acá, muy cerca de casa, con uno de estos trabajadores, colaboradores que venían de la Franja de Gaza a trabajar en Israel, y de alguna manera la actividad terrorista de la Yihad Islámica afecta principalmente a esa gente, principalmente a los residentes de la Franja de Gaza y a ellos que salen a trabajar a Israel y a ganarse una vida de forma digna. De alguna manera la Yihad lo impide. O sea que lo que quiero redondear la idea es que las organizaciones terroristas, en este caso la Yihad Islámica, ven en el ciudadano, en la persona a pie, en la persona común y corriente, un instrumento de este juego que termina siendo un juego mortal muchas veces. Bueno, juego entre comillas. Sí, sobre esta estrategia también es entre comillas porque presupondría utilizar a personas como escudo humano, presupone además un crimen, ¿no? Un crimen brutal y atroz. Vamos a seguir hablando con Fabián Calle, especialista en seguridad internacional, pero antes te despido, Ronnie Kaplan, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Hasta luego. Hasta luego.